endocrino. Loaiza también está por acá. ¿Sí? Y en salud no hay nadie. Hospitales militares. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, como le decía, voy a empezar a hablar de taller corta. Tenemos que hacer una clase de hipófisis, de hipofunción. Tenemos que hacer una clase de taller corta y además tenemos que hacer nivel de sensibilidad, que es bastante. Muy bien, ¿tienen una idea de lo que es talla corta? Más o menos. ¿Cuál es el promedio de talla que hay en el Perú? ¿Tienen una idea? 1,30 m. La estatura en el Perú, en los varones, ¿cuánto es? 1,70 m. Más o menos 1,70 en el Perú, ¿no? Sabemos muy bien, esperamos 1,70. ¿En el Perú dice de generar consumo o No, en el Perú, varones. ¿Y mujeres? 1,50 m. 1,62 en varones, ¿dijeron? Y en mujeres, ya se estima que el promedio más o menos está alrededor de 1,63 en varones y 1,52 en damas. Ese es el promedio que se estima. Ahora, no sabemos si realmente ese es el promedio. Pero la talla baja depende de muchos factores. La talla baja, por definición, se considera aquella talla menor de 2 desviaciones estándar o menor del tercer percentil, según la media para la edad y sexo de una población determinada. Lo que quiere decir que en una área geográfica o en una determinada población nosotros vamos a tener diferentes estándares para poder evaluar la talla, ¿correcto? Entonces, evidentemente, no es la área geográfica que nosotros tenemos lo mismo que vamos a tener en un área geográfica en los Estados Unidos o en Asia o en África para poder tener iguales o similares valores respecto a la talla. Pero, lamentablemente, en algunas regiones no tenemos curvas o gráficas referenciales, así que utilizamos las de otros países. Muy bien, en la historia clínica, cuando nosotros queramos evaluar talla baja, evidentemente tenemos que tener datos antropométricos, evaluación del peso y de la talla del paciente, algunos acontecimientos de interés, por ejemplo, a qué se dedica, si estamos evaluando a un niño, si es un deportista calificado, o no tiene una buena alimentación, o tiene algún factor de estrés que puede estar condicionando que su talla esté siendo afectada. Entonces, todas esas condiciones de interés son importantes para poder valorar la talla. El diagnóstico clínico familiar. Quizás un punto importante también acá que mencionarles esto de acá, la anamnesis en el entorno social. ¿Por qué es importante el entorno social? Porque también va a influir muchas veces en la talla final o en la talla familiar, el nivel socioeconómico que pueda tener ese niño. Ahora les voy a explicar con más detalle. Pues la historia familiar va a incluir el hecho de que haya patologías o enfermedades en la familia. Es muy importante valorar la talla paterna y la talla materna. Si nosotros tenemos padres de talla baja, lo más probable es que nuestra talla sea baja, ¿correcto? Porque es un componente hereditario muy fuerte. Ahora, no necesariamente la talla va a estar al 100% definida por la talla de los padres, porque es un rasgo cruzado. Eso significa que nosotros podemos tener, por ejemplo, una talla alta, no porque nuestros padres fueron altos, sino que de repente en la familia de la mamá o del papá eran de una talla más alta, ¿no es cierto? Es como decir, un rasgo que se puede cruzar como el color de ojos, la forma del cabello. Miren, tiene los ojos del abuelito, mira, tiene la forma del cabello de la hermana de la mamá. Entonces la talla también se puede cruzar, pero digamos que en el 80% es importante la talla de los padres. ¿Cómo hacemos el cálculo para poder estimar la talla genética? Tenemos que tener un aproximado de cuánto va a crecer. ¿Qué es lo que hacemos? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es sumar la talla paterna, la talla materna, dividirlo entre 2 y utilizar un factor. Este factor de conversión va a ser 6.5 en varones más y 6.5 menos en mujeres. Y eso nos va a dar lo que se llama talla diana o expectativa de talla de que puede tener un niño. ¿Correcto? Hagamos un ejemplo rápido para que quede claro esto y no se queden solamente en el hecho de conocer la teoría. ¿Cuál es su talla, doctora? 1,60. ¿Cuál es su talla, doctor? 1,69. Ok. Sumen esos dos números. 1,60 más 1,69. ¿Cuánto da? En números absolutos, ¿no es cierto? Entonces 169 más 160. ¿Cuánto es la suma? 329. ¿Sí? Correcto. Ok. Si fuera un niño, tendrían que sumarle 6.5. Súmenle 7. ¿Cuánto les da? Hagan el cálculo. ¿Cuánto les salió? 300.
Ya, ahora eso dividido entre 2, ¿cuánto sale? No, no te puedo decir 117. 168. 168, ok, o sea sería 1.68. Entonces, esa es la expectativa de talla que tendría en el supuesto caso que tuviéramos una pareja que tiene un hijo, el papá mide 1,69 m y la mamá mide 1,60 m. ¿No es cierto? La expectativa de talla sería para un varón 1,68 m. ¿Ok? No es que se redondea a 7, en alguna literatura lo vas a encontrar no 6.5 sino 7. ¿Ya? O sea, puedes sumarle de manera más práctica 7 o restarle 7. Esto es importante porque ustedes ya saben a dónde van a apuntar respecto al crecimiento de ese niño. Si ese niño tiene alguna patología por la cual nosotros le vamos a darle tratamiento, no le vamos a dar tratamiento para que mida 1,90. ¿Cuál es su expectativa de talla? 1,68. Entonces el tratamiento debe ser para poder lograr el objetivo de talla diana. ¿Se entiende? Eso es muy importante porque de esa manera nosotros vamos a tener un objetivo sobre el cual estamos trabajando. No le das tratamiento para que ese niño crezca todo lo que pueda crecer. Es para el objetivo que tiene de talla diana. ¿Ya? Sí. Vamos a avanzar. En el diagnóstico tenemos que evidentemente tener las medidas antropométricas, como les había dicho. Siempre el peso, la talla y algunos valores antropométricos nos van a ayudar. El examen físico es un examen completo, como ustedes ya deben de haber hecho en psicología. El diagnóstico va a incluir los exámenes básicos, que son un hemograma, una bioquímica, el chequeo de la función renal o hepática. Siempre evaluar un examen de heces, porque es importante ver que no haya ninguna enfermedad parasitológica asociada que pueda estar causando algún tipo de desnutrición. La edad ósea también es un punto importante para poder evaluar. Entonces, si nosotros hacemos un estudio antropométrico, hemos calculado la expectativa de talla, estamos viendo los antecedentes y ya hemos evaluado una bioquímica básica, nos falta también poder evaluar un poco lo que es la edad ósea. La edad ósea significa que nuestros huesos deben de crecer a un ritmo determinado en función de la edad que tiene ese paciente, ¿correcto? Entonces, si nosotros vemos un retraso en la edad ósea, significa que hay una alteración en este paciente. ¿Cuál es el retraso que se estima que está alterado en un paciente? Cuando pasa más o menos, de 2 desviaciones estándar. Eso es lo que se considera alterado en edad ósea, ¿correcto? Entonces, la edad ósea debe tener una relación con la edad cronológica. La edad cronológica, si el niño tiene 14 años, la edad ósea debería de ser no más ni menos de 2 años respecto a esa edad cronológica, ¿correcto? Entonces, si tiene 14 años, ¿cuánto es lo mínimo que debería tener de edad ósea? 12, ¿correcto? ¿O cuánto es lo máximo? Menos de 16 y más de 12, ¿correcto? Entonces, eso es importante que ustedes valoren. Entonces, talla baja, importante los antecedentes, la bioquímica, el hecho de calcular la expectativa de talla o la talla diana, y muy importante en el estudio de la edad ósea. Eso ustedes lo van a poder revisar y leer. Estos son unos ejemplos de edad ósea. Eso significa cómo es el crecimiento que nosotros vamos valorando durante el tiempo, de manera que ustedes puedan determinar si hay una alteración o un retraso respecto a la edad cronológica. Miren, si ustedes tienen un niño, evidentemente que tiene 6 años, la imagen no puede corresponderle a un niño de 3 años. ¿Es correcto para ustedes? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos en esta prueba. Supongamos que están evaluando 10 años y la edad ósea de ese niño le sale 6 años. ¿Le correspondería? No, no puede tener un retraso de más allá de 2 años respecto a la edad cronológica que tiene. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Muy bien, chicos. Los exámenes que vamos a nosotros utilizar para evaluar cuando ya hemos terminado esta primera parte de la evaluación de eficiencia de hormona de crecimiento, generalmente son los test de estímulo. Los test de estímulo significan que nosotros vamos a valorar si hay una secreción adecuada de hormona de crecimiento ante un estímulo que se requiere. Recuerden ustedes que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora. ¿Qué significa una hormona contrarreguladora? Que se va a secretar en situaciones de estrés para elevar la glicemia, ¿no? En una situación de baja de glucosa nosotros liberamos hormona de crecimiento, porque es una de las hormonas contrarreguladoras que va a ayudar a elevar la glicemia. Entonces, una prueba de estimulación de hormona de crecimiento es justamente la prueba de hipoglicemia, ¿no? Que se hace con insulina. Es una prueba que es poco usada y que se utiliza generalmente en pacientes hospitalizados porque evidentemente tenemos que generar una hipoglicemia para ver si nosotros tenemos una buena respuesta de descarga de hormona de crecimiento. ¿Me dejo entender?
más o menos. Ya, la hormona de crecimiento está definida como una de las hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son aquellas que se liberan en una situación de estrés, una situación de hipoglicemia. Si nosotros tenemos una baja de azúcar en nuestro organismo, nuestra respuesta normal a esa baja de azúcar va a ser la secreción de hormonas contrarreguladoras. Una de ellas va a ser la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento nosotros la vamos a poder medir en una situación en la cual haya una hipoglicemia. Presten atención, chicos, no se preocupen por la cámara. Entonces, una de las pruebas importantes es la prueba de insulina. ¿Qué hace la insulina exógena? Lo que va a hacer es bajar el nivel de azúcar. Si hay una buena respuesta de liberación de hormona de crecimiento, evidentemente significa que tenemos una buena secreción de hormona de crecimiento. ¿Se entiende? Ese es el principio de las pruebas de estimulación. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces, ¿la prueba siempre se hace por inducción farmacológica? ¿Puedes repetirme, por favor? ¿La prueba siempre se hace por inducción farmacológica o puede ser fisiológicamente con el ejercicio extremo? No, esas son las pruebas que son con estímulo de fármacos. Pero tienes razón, también se puede hacer la prueba del ejercicio. El ejercicio es una situación en la cual nosotros vamos a tener un estímulo para poder secretar hormona de crecimiento. Entonces, la prueba del ejercicio es evidentemente más usada y se puede utilizar en consulta externa y no necesitamos hospitalizar al paciente. Muy bien, lo que hacemos es, tomamos un control de hormona de crecimiento, hacemos que el niño realice alguna actividad física intensa, que puede ser correr, subir escaleras, bajar escaleras, y después de 20 minutos nosotros valoramos nuevamente el control de hormona de crecimiento. En un niño normal debería haber una respuesta normal de aumento de hormona de crecimiento tras el ejercicio. Por eso es que una de las recomendaciones que nosotros damos para estimular el crecimiento es hacer actividad física. Y ese es uno de los problemas que se ve en los niños en la actualidad, porque los niños no hacen actividad física, los jóvenes tampoco. Levanten la mano quienes de ustedes hacen actividad física. Actividad física se llama hacer una actividad de por lo menos 45 minutos, 5 días a la semana, 30 a 45 minutos por 5 días a la semana. Si lo haces a un ritmo intenso, sí, si no, no. Uy, y tiene que ser fuera de la rutina de la actividad normal que nosotros hacemos. Muy bien, avancemos porque si no, no vamos a terminar. Entonces, nosotros valoramos si hay deficiencia de la hormona de crecimiento en estadios basales. Estos son los valores de respuesta que nosotros vamos a tener. Y les daré un ejemplo por acá para que ustedes puedan ver. Muy bien, este es un ejemplo que les he puesto en la lámina. Es una mujer, un paciente mujer de 14.5 años que pesa 25 kilos y mide 1,23 m. 1,23 m para una chica de 14, 15 años, evidentemente no es una talla a simple vista que sea normal, ¿correcto? Entonces, después de ustedes valorar este paciente bajo las formas que les he dicho, el examen físico, evidentemente los antecedentes, calcular su talla llana, pero una radiografía de la ósea, nosotros tenemos que valorar siempre la curva de crecimiento y desarrollo. Estas son las gráficas de curva de crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que sucede para esta niña? Vamos a ver los puntos. En este punto, ¿qué tenemos? 14 años y medio, ¿correcto? Y tenemos un punto que nos va a representar ¿qué cosa? El peso. Y un punto que nos va a representar ¿qué cosa? La talla. Muy bien. Entonces, lo que yo he hecho es graficar los puntos que representan peso y talla y mostrarles una gráfica en la cual ustedes podrán ver, ¿cómo es la deficiencia de talla según la curva de crecimiento? Miren, esto es lo que nosotros llamamos percentiles o curva de crecimiento normal. Entonces debe tener un límite inferior y un límite superior. En teoría, si nosotros estamos dentro de estas curvas de crecimiento, estaríamos dentro del rango normal. Pero miren cómo se forma la curva de crecimiento de esta niña a través del tiempo. Nunca estuvo dentro de la curva de crecimiento normal. Eso se llama un diagnóstico de talla baja, ¿correcto? Entonces, creo que esa es la idea básica y principal que ustedes deben de llevarse. Muy bien, entonces para valorar una talla baja les he puesto acá un cuadrito, patológica o idiopática. Tenemos que ver en la patológica si es armónica o disarmónica.
Armónica se sobreentiende cuando las extremidades y el tronco tienen una relación directa. Cuando hay una anormalidad o dismorfismo entre las extremidades, el tronco o alguna parte del cuerpo, se llama evidentemente disarmónica, ¿no es cierto? Las disarmónicas están relacionadas muy frecuentemente con las displasias óseas. Por ejemplo, las displasias de cadera en los recién nacidos, ¿no? Las displasias de cadera influyen mucho sobre la talla. Entonces, hay personas que han tenido ese proceso de displasia de cadera y evidentemente las extremidades inferiores a veces no desarrollan la expectativa que deberían de tener. Bien, sigamos con lo que es pubertad tardía. Entonces, la definición de pubertad se refiere a un estadio de desarrollo durante el cual completa el crecimiento y la maduración gonadal hasta conseguir la fertilidad de un niño o una persona. Ese es el concepto importante que deben definir de lo que es pubertad. El concepto estadístico también se habla de un retraso en el inicio de la maduración del eje gonadal, evidenciado por una disminución del volumen testicular en los niños y una ausencia de brote mamario en las niñas. Estas son las maneras de poder evaluar nosotros el crecimiento, desarrollo y la pubertad o la llegada de la pubertad en un niño. La pubertad retrasada tiene que transcurrir en el tiempo y un ritmo normales. Se requiere lo siguiente para que ustedes puedan evaluar. Tiene que haber una integridad estructural y funcional de las neuronas hipotalámicas productoras de GNRH. Por eso quise empezar por esta parte, para que ahora ustedes con esto vayamos a ver lo que es deficiencias de hormonas hipotalámicas e hipofisiales. La GNRH es una hormona hipotalámica que va a ser una hormona estimulante sobre hipófisis para la secreción de las hormonas gonadales, que van a ser las células de FSH, las FSH y la LH. Entonces, nosotros necesitamos tener la estructura de los ejes bien para que puedan funcionar o de manera óptima en cada una de los ejes funcionales de hormonas. Si nosotros estamos hablando en este caso de la GNRH, va a ser hipotálamo, FSH y LH va a ser a nivel gonadal para que tengan una función óptima. Entonces, la pubertad tardía va a ser por un defecto de secreción de la GNRH. Puede provocarse por un aumento de gonadotropinas o puede provocarse por una disminución de gonadotropinas. En el caso del aumento de gonadotropinas tenemos lo que es el hipogonadismo primario y en el caso de disminución lo que es un hipogonadismo secundario, que puede ser asociado a un retraso constitucional, malnutrición, enfermedades secundarias o una alteración genética ya definida. Acá en el primario tenemos que evaluar lo que son alteraciones en gónadas y lo que nos va a dar es un retraso puberal. Muy bien, ahora sí vamos a retroceder hasta la parte de hipófisis. Hemos empezado por la parte final, porque muchas veces no llegamos a la parte final, o ustedes están muy cansados para entrar en esta parte, y es una parte muy importante y tiene mayor importancia clínica, porque es lo que ustedes van a valorar en el consultorio o en la evaluación de los pacientes, ¿no? Lo que es maduración ósea, lo que es pubertad tardía y lo que es deficiencia del crecimiento. Muy bien, empecemos a hablar un poco de lo que es el hipopituitarismo. Para tener claro la patología de disfunción hipofisiaria, tienen que tener claro también la estructura, un poco la estructura y un poco dónde ubicamos cada una de estas estructuras. ¿Ustedes recuerdan su anatomía básica, lo que era la base de cráneo? ¿Se acuerdan la base de cráneo? Llevaron anatomía, ¿correcto? Revisaron sus huesos. ¿Quiénes constituían la base de cráneo? ¿Qué huesos constituían la base de cráneo? Es una hora difícil, es el mediodía, ustedes están cansados, todos estamos cansados, pero así es la medicina. Ustedes escogieron estudiar medicina, nadie los obligó. ¿Quiénes constituyen la base del cráneo? ¿Se acuerdan de eso? Los estenoides, ¿no es cierto? Es el principal hueso de la base del cráneo. Y ahí es donde vamos a encontrar alojadas nosotros lo que es la hipófisis. Pues la glándula hipófisis tiene una relación directa
hacia arriba con el hipotálamo y hacia abajo con el órgano diana. Lo he puesto de manera esquemática para que sea más sencillo, pero ustedes sí puedan recordar lo que estudiaron en anatomía, fisiología y fisiopatología. ¿Ok? Entonces, nuestro punto central es la hipófisis, ¿correcto? La hipófisis se relaciona con el hipotálamo y se va a relacionar con el órgano diana. ¿Cuál es el órgano diana? Por ejemplo, hagamos un ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos en la hipófisis liberación del TSH, que es la hormona tiroidea, hormona estimulante de la tiroides, la TSH. ¿Cuál es el órgano diana de la TSH? La tiroides, evidentemente, ¿correcto? Entonces hacia abajo la tiroides. ¿Y cuál es la estimulación de la liberación de tiroides en el hipotálamo? Hay una hormona liberadora de TSH. ¿Okay? Entonces, la relación hacia arriba con el hipotálamo, hacia abajo la hipófisis, TSH y el órgano diana, como bien dijeron, la glándula tiroidea. Muy bien, lo tienen bastante claro. Entonces el hipotálamo, solamente un poco para recordar su estructura, ya saben que se encuentra en la base del cráneo, ¿cierto? La glándula pituitaria, perdón, el hipotálamo se encuentra, es parte del diencéfalo y tiene algunos núcleos que son muy importantes, ¿no? Como el supraóptico paraventricular, que les voy a mencionar ahora por secreción de algunas hormonas. La hipófisis tiene dos partes, que son la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis o hipófisis anterior, la que tiene la secreción de mayor cantidad de hormonas, entre las que le mencioné la TSH, la hormona liberadora de corticotropinas, la prolactina, la GH, la LH y FSH, que son las gonadotropinas. Muy bien, la neurohipófisis también forma parte de la hipófisis, pero el detalle con la neurohipófisis está en que no produce hormonas, ¿no es cierto? La neurohipófisis se encarga de almacenar dos hormonas producidas por el hipotálamo. Entonces, esa es su función, almacenar la oxitocina y la vasopresina. Un dato importante que ustedes deben de tener cuenta en esta estructura también y de recordar cuál es. El dato importante es que ambas estructuras están conectadas por una red de capilares, vasos y fibras nerviosas que se llama tallo hipofisiario. ¿Qué es lo que hace el tallo hipofisiario? Comunica lo que es hipotálamo con hipófisis, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía el tallo hipofisiario? Muy bien, comunica hipotálamo con hipófisis. Eso es muy importante, porque si nosotros tenemos una alteración a nivel del tallo hipofisiario, ¿en qué va a repercutir? Básicamente en la comunicación que hay entre hipotálamo e hipófisis. Y esa comunicación se va a dar a través del estímulo de las hormonas o el estímulo de fibras nerviosas, porque es un tallo constituido por vasos y fibras nerviosas. Muy bien, chicos. Entonces, como definición, el hipopituitarismo se considera un síndrome de deficiencia endocrina debido a la pérdida parcial o completa de la función adenohipofisiaria o de ambos, ¿no? De adenohipófisis o neurohipófisis o ambas partes o ambas estructuras. Las causas del hipopituitarismo, parece un trabalenguas, son múltiples. Acá las muestro, pero he resaltado algunas de ellas que son las más frecuentes. Las más frecuentes son las asociadas a tumores, ¿no? Los adenomas, famosos adenomas hipofisiarios, que en general son tumores benignos. El adenoma hipofisiario no es un tumor maligno, es un tumor benigno. El problema que condiciona el adenoma hipofisiario es la compresión y daño a las estructuras anexas. ¿Se entiende ese concepto de un tumor que no es maligno y el problema del tumor es la compresión? Eso es importante, chicos. Yo no sé si todos lo entienden, pero espero que sí. A ver, préstame tu folder. Si nosotros tenemos una estructura que representa este folder, préstame atención, y tenemos otra estructura que representa la cartuchera, todo nuestro organismo está diseñado y en una forma en la cual no debe de sobrar ni aparecer nuevas cosas, ¿correcto? Entonces, esto se da en todas las partes de nuestro organismo, también se va a dar en nuestro cerebro, también se va a dar en la hipófisis. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tratamos que un objeto ingrese acá, ¿qué es lo que va a pasar? Está alterando las estructuras vecinas, ¿correcto? ¿Cuáles son las estructuras vecinas de la hipófisis? Nuevamente, regresamos a anatomía, algo rápido. Acuérdense, ¿qué estaba relacionado? Estaban los senos cavernosos, perfecto. Dentro de los senos cavernosos, ¿qué discurría? Los pares craneales. Muy bien, discurren pares craneales. Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos una compresión lateral, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a presionar o dañar los pares craneales. ¿Qué otra estructura tenemos de relación? El quiasma óptico, perfecto. Entonces, si nosotros tenemos un crecimiento de la hipófisis, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una compresión del quiasma óptico. Y si hay una compresión del quiasma óptico, va a haber un daño a nivel de la visión, ¿correcto?
Entonces ese es el principio básico que ustedes deben de tener cuando hablamos de adenomas hipoficiales. Muy bien. Otro importante antes de que me olvide también son las necrosis por partos, lo que van a provocar el famoso síndrome de Sheehan, ¿correcto? Muy bien, chicos, avancemos. Entonces, de etiología ya les hablé un poco para diferenciar el tamaño de los adenomas, que son una de las principales causas del hipopituitarismo. Y recuerden que los adenomas son principalmente tumores benignos. Si son unos tumores benignos, su problema está asociado a la compresión y al ocupar un espacio, ¿correcto? ¿Se entiende? Para todos es claro eso. Muy bien. Se diferencia por tamaño y los diferenciamos entre microadenomas y macroadenomas. La diferencia es muy importante porque se van a desarrollar de manera diferente según la clasificación que nosotros tengamos en micro o macroadenomas. Generalmente los adenomas hipoficiales están definidos genéticamente. ¿Qué quiere decir que está definido genéticamente? ¿Un microadenoma se podría convertir en un macroadenoma? ¿Quién dice que sí? Levanten la mano. ¿Los microadenomas se pueden convertir a la larga en macroadenomas? Los que digan que sí, levanten la mano. Levanten la mano. Nadie dice que sí, que un micro se puede convertir en un macro. ¿Y los macroadenomas se pueden convertir en microadenomas? ¿Sí? Tenemos un voto a favor de la conversión. La verdad es que no. Ni los micros se convierten en macro, ni los macros se convierten en micro. Les estoy comentando eso porque también es sumamente importante. Están definidos genéticamente. Entonces es muy raro que nosotros podamos evaluar un microadenoma convertido en un macroadenoma. Si está definido que vas a tener un microadenoma, vas a tener un microadenoma. Si vas a tener un macroadenoma, vas a tener un macroadenoma hipoficial. ¿Ok? No es que tengamos el temor de una imagen que representa un microadenoma a futuro se va a convertir en un macroadenoma. Eso no se da, usualmente. Entonces, hablemos del tamaño. Más de 10 milímetros los macroadenomas, menos de 10 milímetros los microadenomas. ¿Correcto? ¿Cómo va a ser la alteración cuando hay una hipofunción de esta glándula? La alteración generalmente será en este lado. Hay una deficiencia de GH, FSH, LH, TSH y ACTH. Esta es una pregunta del CTO para los que quieren dar el examen del CTO o postular a la residencia de España. Siempre lo pregunto. Parece que las células corticotropas son las que tienen particularmente resistencia a las noxas y usualmente son las últimas en perder función. Las manifestaciones clínicas, los signos o síntomas de masa, como ya les había mencionado, la alteración respecto a la secreción de una hormona. También se sospecha de masa cuando hay un incremento de la silla turca. Eso lo podemos ver generalmente en las radiografías de silla turca que ya son poco usuales o realmente no se utilizan mucho en la práctica. El síndrome de Sheehan, tenemos el antecedente de un parto y algunas alteraciones que pueden ser aisladas que se pudieran visualizar en niños. El diagnóstico. Nuestro diagnóstico tiene que ir enfocado a evaluar la deficiencia de TSH y ACTH porque ambas patologías son potencialmente peligrosas para la vida. Entonces eso es lo más importante de poder evaluar y poder restituir. El diagnóstico lo vamos a hacer según la etiología o el eje hormonal que esté afectado. En el caso de hipogonadismo se va a presentar esterilidad, alteraciones de caracteres sexuales secundarios. En el hipotiroidismo son frecuentes las causas, la sintomatología en el hipotiroidismo asociada a lo que es cansancio, agotamiento, letargia o debilidad. El déficit de cortisol también lo menciona acá. En cuanto a la prolactina, usualmente no hay deficiencia en la producción de prolactina porque los prolactinomas son la forma más frecuente de adenomas funcionales que tenemos. Entonces yo les había dicho que el hipopituitarismo se causa, o la causa principal es la presencia de adenomas, ¿correcto? Tumores hipoficiales. ¿Todos están allí? ¿Sí? Y les había dicho también que son tumores por lo general benignos. Quiere decir que el problema va a estar en la compresión de estructuras, en el compromiso de estructuras lesionadas. Okay. Los más frecuentes de estos adenomas son los adenomas no funcionantes. ¿Entienden la palabra no funcionante? ¿Sí? Que no produce nada. Eso es lo más frecuente. Y de los funcionantes, es decir, de los que tienen alguna producción hormonal, los más frecuentes son los prolactinomas. Entonces, lo más frecuente de un hipopituitarismo, ¿qué cosa era? Un adenoma hipoficial. ¿Los adenomas hipoficiales son tumores malignos o benignos? Benignos. El daño va a ser por compresión. Perfecto. Los más frecuentes
en cuanto al tipo de adenoma son los funcionantes o los no funcionantes? Los no funcionantes, muy bien. Y de los funcionantes el más frecuente es el productor de prolectina. Ya está, eso es lo que tienen que saber. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no va a ser endocrinólogos. Lamentablemente, no va a tener ningún discípulo en el hospital. Pero por lo menos tienen que tener una idea básica de la endocrinología, y esto es lo básico, ¿ya? Respecto al hipopituitarismo. Dime. Cuando se refiere a la conversión de órganos vecinos, ¿también es micro y macroadenoma? Por lo general macroadenoma. Los microadenomas pudieran generar dependiendo de la ubicación que tengan, pero por el tamaño, los que ejercen mayor compromiso son los macroadenomas. Muy bien, avancemos con las pruebas diagnósticas. Entonces, las pruebas diagnósticas las enumero acá, están bastante claras, ustedes pueden evaluarlas. Y quizás destacar acá algunas cosas, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, para evaluar el tumor en el caso de un macroadenoma, la campimetría visual. La campimetría visual, ¿tienen una idea de qué es este examen? Nos ayuda a visualizar los campos visuales. Entonces, si hay una compresión de quiasma óptico, evidentemente lo que van a ver son las hemenopsias o cuadrantopsias. Y eso se visualiza en una campimetría visual. Vamos a poder evaluar rápidamente en un paciente si hay un defecto respecto a la visión en cuanto a los campos visuales. Eso me parece muy importante mencionar. Muy bien, acá se lo resumo en algunos puntos básicos. Hipoglicemia, hiponatremia, disminución de T4 libre con TSH normal. Hipoglicemia ya les hice la mención. Si hay una compresión, porque no solamente de las estructuras vecinas, sino de las otras células productoras de hormonas. Pues estamos hablando de un prolactinoma, que es el tumor más frecuente de los funcionantes en hipófisis, que genera un macroadenoma, que puede estar comprimiendo los otros grupos celulares. Entonces puede estar comprimiendo las células productoras de hormona de crecimiento. Entonces también puede afectarse la deficiencia. Si se afecta la deficiencia de secreción de hormona de crecimiento, lo que produce es hipoglicemia. ¿Por qué produce hipoglicemia? Los que llegaron temprano, ¿se acuerdan que les dije que la hormona de crecimiento es una hormona de qué tipo? Contrarregulador, ¿correcto? Eso significa que se va a secretar como una respuesta de estrés en pacientes que presenten hipoglicemia. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras que conocen? Ay, chicos, no es fácil. Tienen 7 clases más, creo. El cortisol, ¿cierto? La hormona de crecimiento, las catecolaminas y... ¿cuál es la otra hormona? La que está en el páncreas y no es la insulina. El glucagón, muy bien. Esa es la otra hormona contrarregular. Y la disminución de T4 libre con un TSH normal o ligeramente disminuido. Conmigo también van a tener la clase de hipotiroidismo y ahí vamos a ver con detalle cómo son estas alteraciones respecto a las hormonas tiroideas. Muy bien, en cuanto a los test dinámicos, yo creo que nos interesa bastante la función corticotropa respecto al estímulo con insulina. También, como el cortisol es una hormona contrarreguladora, tras el estímulo de insulina vamos a ver o poder evaluar una deficiencia en su secreción. Entonces, los estudios por imágenes son importantes y en la actualidad se han vuelto fundamentales para poder evaluar la presencia de tumores en hipófisis, ¿no? Tenemos la radiografía de silla turca, que no es la más usada, pero ¿qué es lo que va a suceder? En los tumores hipofisiarios se llaman en realidad tumores supracelares, ¿no? Porque están encima de la silla turca. Los tumores supracelares, dentro de los más frecuentes son los adenomas, ¿correcto? Lo que van a condicionar va a ser erosión ósea. ¿Saben lo que es una erosión ósea? ¿Correcto? ¿El término le entiende? ¿Sí? Entonces, la erosión ósea lo que va a provocar, evidentemente, es una imagen que se va a visualizar como una alteración a nivel de la silla turca. Eso es lo que se podría visualizar en una radiografía o un agranamiento de la silla turca. También puede visualizarse. Y los que provocan ese agranamiento o ese daño, sé que la mayoría está con sueño, pero hagan un esfuerzo sobrehumano. Va a ser los adenomas hipofisiarios. Entonces, los adenomas hipofisiarios son frecuentemente los tumores que van a causar daño a nivel de la silla turca o daño óseo como tumores supracelares, ¿correcto? Los otros tipos de tumores supracelares por lo general no condicionan daño óseo. La prueba más importante viene siendo la resonancia magnética, chicos. Apréndanse eso. La resonancia magnética es la prueba más importante para valorar adenomas hipofisiarios. Muy bien, ahora veamos un poco la clínica. Para ver la clínica, me busqué esta imagen para que ustedes puedan ver lo que significa un paciente con un hipopituitarismo o también llamado caquexia de Simmons. Antiguamente a todas las patologías se le ponía un nombre o el nombre de la persona que era descubridora y se llamaba por eso síndrome de tal, enfermedad de tal, patología de tal.
Eso es histórico, pero se sigue mencionando. Entonces, esta es la imagen y esta es la evolución. Esta es la imagen inicial de este paciente. Evidentemente hay cambios que son evidentes. ¿Qué cambios ustedes pueden evidenciar clínicamente en este paciente con un hipopituitarismo? ¿Qué cambios clínicos se evidencian? ¿El color de la piel? ¿Ya? ¿Qué más? La implantación del cabello, el grosor del cabello, la actitud del paciente. No creo, me parece que la arcada dentaria es igual, no había afección, porque estamos hablando de un hipopituitarismo, no estamos hablando de una alteración que provoque aumento, por ejemplo, de hormona de crecimiento en un adulto, que sí te podría dar un profunditismo. Muy bien, tenemos un endocrinólogo futuro. Ok, la alteración de los diferentes ejes lo vamos a ver valorando evidentemente los dosajes hormonales, ¿no? Importante en la función tiroidea, como les había dicho, es poder valorar el TSH y el T4 libre. Esta es una prueba muy importante para poder definir que hay una alteración de un hipotiroidismo central. Entonces les voy a adelantar un poco las cosas. Cuando hablamos de hipotiroidismo hablamos de dos tipos de hipotiroidismo, ¿no es cierto? Hipotiroidismo primario, cuando hay una alteración en la glándula tiroidea, y ya no se habla de hipotiroidismo secundario o terciario. Lo que se habla ahora es de hipotiroidismo central. Cuando hablamos de hipotiroidismo central, nos estamos refiriendo a que la patología está muy frecuentemente ligada a lo que es un trastorno a nivel de hipófisis. ¿Okay? Trastornos a nivel de hipotálamo que provoque un hipotiroidismo terciario son muy raras. Entonces hablamos primario y central. ¿Okay? Entonces vamos a valorar un hipotiroidismo central cuando tengamos un TSH normal con un T4 libre bajo. Si fuera un trastorno primario, ¿qué debería suceder con el TSH ante la caída de un T4 libre? Aumentar, ¿no es cierto? Eso es lo evidente. Si nosotros tenemos un TSH que está en valor normal y no ha aumentado, quiere decir que el problema es central. ¿Okay? Muy bien. El estudio del eje de hipófisis, hipotálamo, hipófisis adrenal, el gol estándar para valorar es la prueba de insulina, o también una prueba de hipoglicemia llamada. Miren lo importante que es las pruebas de estimulación o de generación de hipoglicemia a través de insulina para valorar hormona de crecimiento y cortisol, básicamente por el hecho de que son hormonas contrarreguladoras. Entonces es muy importante valorar la descarga de estas hormonas ante un test de hipoglicemia. Los valores normales son mayor de 15 si nosotros tenemos un cortisol basal. Si tenemos menos de 5 significa que hay un problema. Y el cortisol libre urinario para valorar este tipo de patología en caso de hipofunción no nos sirve. ¿Okay? Muy bien, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento evidentemente va a estar enfocado a la reposición de hormonas. Cada una de ellas, afortunadamente, podemos tener alguna reposición. Pero lo más importante, como se le había dicho al inicio, era la reposición a nivel de ACTH y TSH porque eran las que comprometían la vida. ¿Correcto? Ya estamos haciendo ahora. Apoplejía hipoficiaria. Muy bien, la apoplejía hipoficiaria es la complicación más severa que se puede dar en un paciente con un adenoma hipoficiario. ¿Por qué? Porque quiere decir que este adenoma hipoficiario se ha infartado. Entonces el infarto de una adenoma hipoficiaria es lo que condiciona la apoplejía hipoficiaria. ¿Ya? Es un infarto hemorrágico de la glándula hipófisis, frecuentemente asociado a una adenoma hipoficiaria. En la apoplejía hipoficiaria puede presentarse clínicamente, evidentemente, cefaleas, un dolor de cabeza intenso. Esto es una emergencia, ¿no? Es catalogado como una emergencia. Una cefalea intensa de tipo global, defectos en los campos visuales, parecias oculares, un estado confusional, náusea, vómitos, meningismo, fiebre. El tratamiento entonces en la apoplejía hipoficiaria siempre tiene que ser el tratamiento de descompresión, y el tratamiento de descompresión siempre va con un abordaje quirúrgico. La diabetes in situ. Muy bien, vamos a avanzar con lo que es diabetes in situ.
Hasta aquí, más o menos claro lo que hemos estado explicando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos bien? Estamos haciendo un resumen rápido, pero es necesario que ustedes capten la mayor cantidad de información. En la diabetes insípida, los estímulos más importantes, tenemos que recordar que los estímulos más importantes para la secreción de ADH, la ADH es una hormona que se produce ¿en dónde? Lo habíamos dicho al inicio, en el hipotálamo, ¿correcto? Y va a discurrir ¿a dónde? A neurohipófisis. ¿A través de quién? Del tallo hipofisial, que es la principal estructura que va a conectar hipotálamo e hipófisis. Eso lo habíamos mencionado desde el inicio. Los estímulos para la secreción de esta hormona evidentemente son la osmolaridad plasmática, la disminución de la presión arterial y la reducción del llenado cardíaco. En esta grafiquita creo que se explica mucho mejor este proceso. En una condición entonces controlada, ante el aumento de alguno de estos estímulos que hemos mencionado, lo que va a suceder es que tenemos receptores, también llamados osmoreceptores hipotalámicos, que van a generar en nosotros la liberación o incremento de la hormona antidiurética o ADH, que va a tener un efecto a nivel de los tubos contorneados, para poder, del túbulo colector, para poder reabsorber agua, que es el principio de la función de la ADH o hormona antidiurética, ¿no? ¿Conocen algún tipo de sustancia que inhibe la hormona antidiurética? Muy conocida. El alcohol, ¿correcto? Por eso es que cuando toman bastante van a orinar al baño cada rato, porque están inhibiendo la acción de la hormona antidiurética. Ahora ya saben por qué van a orinar a cada rato cuando toman alcohol. La diabetes insípida, entonces, por definición, es la incapacidad para poder concentrar orina en una alteración de secreción o acción de la ADH, caracterizada por un patrón clínico de poliuria. ¿Cómo evaluamos? Quizás un dato importante también para ustedes, la evaluación de la poliuria, ¿no? ¿Cómo evalúan la poliuria en una persona? Más de 2 litros de orina al día. ¿Y cómo cuantificas 2 litros de orina al día? ¿Cómo lo cuantificas? Ok, eso es cuando tú lo ves y lo mandas a hacer una prueba de recolección de orina, ¿no es cierto? Pero ¿cómo evalúas en la primera visita clínica si ese paciente posiblemente está haciendo una poliuria? Yo estoy seguro que si le pregunto el número de veces que va al baño a cada uno de los acá presentes, todos van a decirme un número diferente. ¿Cómo evalúas una poliuria? Generalmente las poliurias debemos evaluarlos en momentos en los cuales no es frecuente ir al baño a orinar. ¿En qué momento no es frecuente ir al baño a orinar? En la madrugada. En teoría ustedes duermen de corrido, ¿no es cierto? O se están levantando varias veces a orinar en la madrugada. No es normal. Una persona que se levanta en la madrugada para interrumpir su sueño por el hecho de ir al baño a miccionar o orinar, significa que tiene una poliuria. Tiene un trastorno que está asociado a orinar o a una micción frecuente y está quitándole el ritmo de sueño normal, ¿correcto? Es una manera muy sencilla que ustedes pueden valorar un incremento en la frecuencia de orina. Porque a veces durante el día tomaste más o menos agua, de repente tu ritmo de orinas es mayor y no lo podemos a veces valorar tan bien. Pero la pregunta sobre la noche o las horas de sueño, que un paciente incremente el volumen y la frecuencia de orinas, tiene que tener una relación directa con la alimentación. Usualmente no es frecuente. Así ustedes tomen 1 litro de agua en la noche, no tienen por qué levantarse a orinar a cada rato en la madrugada. No es lo usual. A la mañana siguiente se van a levantar corriendo al baño, pero no durante la madrugada, se los aseguro. Muy bien, entonces hablemos un poco de la diabetes insípida central. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Tenemos el mismo cuadro, pero en esta situación lo que nosotros vamos a ver es que no hay una buena recepción de los osmoreceptores respecto al estímulo para la liberación de hormona antidiurética. Entonces, en estos casos lo que nosotros utilizamos es una ADH exógena o por fuera de la función normal fisiológica para poder recuperar todo nuestra secuencia de absorción de agua a nivel del tubo colector. ¿Cuáles son las causas de esta diabetes insípida nefrogénica?
tenemos los grupos de las adquiridas y de las congénitas, ¿no? Dentro de las adquiridas está asociada a algunas drogas, como son las aminoglicósidos, litio y rifampicina. ¿En qué tratamiento usamos la rifampicina? Tratamiento de tuberculosis, ¿correcto? Entonces, es un fármaco que puede estar asociado a una diabetes insípida en un paciente que está en un esquema de tratamiento por TBC. Dentro de las congénitas están las recesivas ligadas al cromosoma X. Esto es un poco para que visualicen los tubos colectores y el daño que puede suceder a nivel de esta estructura, condicionando también una alteración en la reabsorción de agua. Y esto es lo que se conoce como en este caso, lo que va a suceder es que los receptores no tienen ningún daño, pero el daño está a nivel de la estructura del riñón, de los tubos colectores, por lo tanto no va a servir de nada el hecho de que nosotros le podamos administrar ADH exógena a ese paciente. No se va a restablecer el ciclo normal y vamos a tener un cuadro clínico y una diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Es una poliguria permanente, importante, generalmente se da de 6 a 12 litros en el día, con la presencia de nicturia, que es la evaluación importante clínica que les había mencionado a ustedes. En el examen físico, por lo general, no tenemos unos signos que sean orientadores. El diagnóstico de laboratorio se va a dar básicamente por la prueba de restricción hídrica, con un aumento de la osmolaridad plasmática, pero sin aumento de la osmolaridad urinaria. Esto, la explicación es muy sencilla. Si nosotros aumentamos el volumen de líquido, de agua que estamos consumiendo o tomando, la alteración a nivel de la osmolaridad tiene que darse en ambos, tanto en la osmolaridad plasmática como en la osmolaridad urinaria. El tratamiento de la diabetes insípida, vamos a ver, en el caso de la diabetes insípida central, los análogos de hormona antidiurética, que son generalmente inhalados, ¿no? En el caso de la deficiencia de la hormona antidiurética central. En una deficiencia parcial hay algunas drogas estimulantes de la secreción residual de ADH, como son las carbamazepinas. Y en la diabetes insípida nefrogénica lo que tenemos que dar es diuréticos tiacídicos. Y muy bien, ya habíamos terminado, ya habíamos avanzado con el estadio corto. Muy bien, chicos, increíble. Terminamos todo. Les aseguro que tenía el temor de no poder terminar todo lo que quería decirles porque es una clase bastante maratónica. Quedó claro los conceptos, sobre todo de hipopituitarismo, que era la base central del tema de hoy. Algunos chicos llegaron tarde, entonces vamos a recordarles a ellos algunas cosas puntuales que hemos aprendido. Primero, que el hipopituitarismo se debe principalmente ¿a qué? A tumores hipoficiarios, ¿correcto? En este caso estamos hablando de adenomas hipoficiarios. Los adenomas hipoficiarios tienen dos tipos, que son los funcionantes y los no funcionantes. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los no funcionantes. Los no funcionantes, perfecto. De los que son funcionantes, ¿cuáles son los más frecuentes? Prolactinoma. Los prolactinomas, ¿cierto? Los prolactinomas usualmente son macro o microadenomas. Macroadenomas. ¿Cuál es la diferencia entre un macroadenoma y un microadenoma? El tamaño. El tamaño de un macroadenoma es mayor de 10 milímetros y un microadenoma es menos de 10 milímetros o 1 centímetro, ¿correcto? Los microadenomas se convierten en macroadenomas normalmente, ¿verdadero o falso? Falso, perfecto. Tenían que decirlo con más fuerza, ¿no? Los microadenomas se convierten en macroadenomas, ¿verdadero o falso? Perfecto, así está muy bien. Si estamos hablando de un adenoma hipoficiario que ha sido causa por un prolactinoma, ¿qué tipo de tumor es? ¿Es un tumor benigno o un tumor maligno? ¿Es un tumor? Benigno, ¿correcto? ¿Y cuál es el problema de ese tumor benigno? Con presión. Menciónenme algunas estructuras que son alrededor de hipófisis. Tenemos los senos cavernosos por donde discurren los paracraneales. Tenemos el quiasma óptico. ¿Qué produce la compresión del quiasma óptico? Las egnanopsias o cuarantopsias, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, chicos. Cuando ustedes van a evaluar una talla corta, ¿qué es lo primero que evalúan? La talla genética. La expectativa de talla, ¿correcto? O la talla diana. ¿Cómo se evalúa la talla diana? La talla corta.
Con la talla paterna y la talla materna. Muy bien. Y el factor de conversión para varones o mujeres es más 7 o menos 7. La talla diana es lo primero que vamos a valorar en una talla corta. El segundo examen que nos interesa para valorar una talla corta, que ya es un examen auxiliar, se llama radiografía de edad ósea, ¿correcto? Y la radiografía de edad ósea, para nosotros valorar que hay una deficiencia de hormona de crecimiento o una alteración en la talla, tiene que ser ¿cuántas veces menos respecto a la edad cronológica? 2 años, ¿correcto? Muy bien, chicos. Tienen, creo que 3 clases más, así que tomen un poco de aire. La clase la van a tener colgada porque ya la mandé a la universidad, pero de todas maneras está acá. Está en el USB de su compañera. Sí, pero su compañera sería la más indicada para que lo pase y después recoja su USB. Ya lo toqué, me va a salir. Hola, saludos.